¿Qué tal? Buen día, soy Edgar Moreno, su amigo, director de SIL Consultores. Estamos con otro tema comprometidos con la seguridad patrimonial que me ha resultado muy interesante y lo he titulado el CCTV o el Circuito Cerrado de Televisión, la herramienta tecnológica subutilizada en la seguridad patrimonial. ¿Cuál es la historia del circuito cerrado? Estando también en nuestra experiencia con estas implementaciones tan maravillosas de la seguridad patrimonial como CITIPAT, como OEA, ISO 28000, el BASC, dentro del criterio del estándar de seguridad física está un requerimiento de la implementación o la instalación de un circuito cerrado de televisión, cámaras de seguridad patrimonial, muy utilizadas de 10 años para acá como apoyo a la función de seguridad patrimonial. ¿Qué es lo que hicieron las empresas? Empezaron a colocar este circuito cerrado, cámaras de seguridad patrimonial, como requisito a estas empresas que querían buscar la parte de la certificación, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucedía? Poníamos 4, vienen el slot de 4, poníamos 4 cámaras y veíamos los puntos periféricos, ¿sí me explico? No tenían experiencia en monitoreo de circuito cerrado. ¿Quiénes? Pues principalmente los guardias de seguridad. Es más, ponían en un inicio las cámaras de circuito cerrado y se las ponían un monitor a los guardias de seguridad sin decirles ni qué tenían que monitorear. Había un desconocimiento total y de repente también las podía accesar un gerente de sistemas o un supervisor de sistemas, o las podía accesar y ver un gerente de exportación que estaban totalmente ocupados en otras funciones de su operación. ¿Qué es lo que sucedió? Nosotros empezamos a detectar que se instalaban los circuitos cerrados, pero nunca operaron de manera efectiva. Y una inversión tan mayor y tan grande y que incluso se ponen algunos trabas para su inversión en el circuito cerrado, resulta que invertimos una buena cantidad en el equipo tecnológico y le encontramos como la herramienta más subutilizada de seguridad patrimonial. ¿Sí? Es frustrante ver cómo hay circuitos cerrados y en una auditoría de las tantas que vemos en las empresas resulta con que las cámaras nadie las ve, las cámaras están dañadas, las cámaras están caídas y prácticamente a nadie le interesa. Cuando realmente es la herramienta, yo considero personalmente que si no es la herramienta, es de las herramientas más poderosas en seguridad patrimonial. Primero, con el enfoque que tenemos en la parte de nuestra vida, en calidad, en logística, el enfoque preventivo es siempre más barato que el enfoque correctivo. Igual con las cámaras. El verdadero sentido de un circuito cerrado es la prevención. Podemos detectar algo que ya sucedió y podemos ver cuando ya se hizo el robo, cuando hubo el accidente, cuando ya sucedió algo inevitable, y por las cámaras podemos ver qué fue lo que sucedió, hacer un análisis post-incidente. Un análisis después de que sucedieron las cosas, pero ya tenemos el problema, tenemos la pérdida de tiempo, tenemos la pérdida de dinero, incluso hasta de vidas humanas. ¿Qué pasa? El verdadero sentido del circuito cerrado es preventivo. Es decir, yo recomiendo mucho a las empresas que le saquen poder y jugo a esa, por decirlo de alguna manera, a esa herramienta tecnológica. Y le pido que revisen a través de las grabaciones, que a todas las certificaciones piden 30 días de grabación, y no es solamente para ver que ustedes tengan grabaciones de las prácticas que se ven a través del circuito cerrado. Y el enfoque preventivo podemos ver malas prácticas, podemos ver gente que no sigue procedimientos, podemos ver gente que anda jugando con las herramientas o los equipos de transporte como montacargas, podemos ver malas prácticas riesgosas antes de que el riesgo se convierta en una realidad y nos provoque muchos dolores de cabeza. Yo les recomiendo, y siempre les cuento esta historia y se las voy a contar de nuevo. A mí me da risa un día que yo fui a una empresa certificada y le pido a la gente que me muestre el circuito cerrado y le digo que me muestre una semana anterior, un domingo en la noche. Y entonces de repente veo el domingo en la noche la grabación sobre el área de embarques y viene a toda velocidad un montacargas y hace su vuelta sobre su propio eje, que le llaman el trompo o el giro. Y ¿qué es lo que sucede? Estamos detectando, eso sí lo vemos con ojos de seguridad, estamos detectando una práctica riesgosa de un montacargas que incluso tiene que tener licencia para manejar ese montacargas, y puede dañar el patrimonio, puede incluso su propia vida o atentar contra sí mismo o contra sus compañeros.
Cuando lo detectamos en esa auditoría, les comento yo a la empresa, ¿sabes cuánto dinero te acabo de ahorrar por detectar eso? Y entonces en este momento es un hallazgo preventivo que lo pudimos saber a través del circuito cerrado cuando probablemente todos los clientes estaban durmiendo y toda la gente está en sus casas. Pero lo podemos revisar a través del circuito cerrado y en una acción preventiva. Voy con el montacargas, con la persona del montacargas, el montacarguistas, le doy una capacitación, le pongo una sanción, le doy una acta administrativa o simplemente algún tipo de disciplina, pero no sucedió nada. Y eso lo podemos detectar a través del circuito cerrado. Así hay miles y miles de ejemplos que podemos detectar si hacemos un uso efectivo de la parte del circuito cerrado. ¿Qué sucede por otro lado? Aún más poder sobre esta herramienta. Yo a mis alumnos de maestría, en la maestría en logística, lo que nosotros hacemos es, les empiezo a detectar y les empiezo a preguntar y les digo, ¿qué es lo que pueden hacer con un circuito cerrado en un concepto que no sea la seguridad? Por ejemplo, en un concepto con la parte de la seguridad y la parte de la productividad. Entonces le encontramos otro sentido, aparte de la seguridad, a un circuito cerrado que es la productividad. ¿Qué encuentras? Gente que no sigue los procedimientos, gente que está durmiendo, gente que está haciendo su operación de manera improductiva, gente que está jugando, gente que está accesando redes sociales en lugar de dedicar su vida a la parte del trabajo. Gente que al seguir el procedimiento se tarda, en lugar de cargar un camión con mercancía, 3 horas se tarda 6 horas, ¿sí me explico? Gente que está dando vueltas de manera rutinaria o de una manera inefectiva para cargar un camión o para hacer la parte de un corte o para la parte de una descarga. Entonces, en la parte de la productividad le es súper útil el circuito cerrado. Entonces, ¿cuál es la práctica que recomendamos? Es que si tienen el circuito cerrado, cada cierto tiempo se junte la gente de seguridad, se junte con la gente, si tienen guardias contratados por fuera, se junten con los supervisores y hagan revisiones de las grabaciones para encontrar todas esas malas prácticas que pueden ir corrigiendo de manera preventiva. Una pluma levantada, alguien jugando con el montacargas, gente en una zona que no debe de estar, gente haciendo mal uso de los equipos de manejo de materiales, gente que no está trabajando en sus horas de turno, etc. Hay miles de cosas, por eso considero que es la herramienta tecnológica que puede tener, si lo vemos de manera positiva, que puede tener la mayor rentabilidad en la inversión que hacemos en este tipo de certificaciones. ¿Sí me explico? Entonces, manejando la parte del circuito cerrado, manejándola con un buen procedimiento, y lo vemos. De hecho, ¿cuál es la evolución del circuito cerrado? Empezó con una cámara en una esquina para ver una esquina de una de las periferias de la instalación, y ahorita ha evolucionado a centros de monitoreo. ¿Por qué? Porque algunas empresas ya le han encontrado esa función. Y entonces hay un centro de monitoreo donde revisan, analizan, optimizan y hacen efectivo el uso del circuito cerrado. Cuando el circuito cerrado es utilizado de manera apropiada, es una herramienta que tiene un excelente poder y un excelente retorno a la inversión. ¿Sí? Entonces les quería compartir esto en esta cápsula y más. Entonces la recomendación final es la siguiente: si a mí como empresa que quiero obtener una certificación o que ya la obtuve y siento que de manera obligatoria me forzaron a implementar o a instalar un circuito cerrado que representa una inversión fuerte, pues entonces ya que me obligaron o ya que lo tengo que poner, aunque no crea en él, necesito ver cuál es la utilidad de algo que ya tengo que poner, digamos, a fuerzas, y la utilidad es la que estamos comentando en este video y que representa muy poco. La generación de ideas de lo que se puede hacer con el circuito cerrado es infinita. Entonces les invito a que hagan eso. Si son empresas certificadas, sáquenle el mayor provecho a su circuito cerrado, manténganlo operando de una manera fidedigna, mantengan limpias sus cámaras, manténganlas en estado óptimo, manténganlas vigiladas, que haya un responsable por el monitoreo y principalmente por sacar las mejores prácticas preventivas. Sirve para lo correctivo, pero mejor es preventivo. Como todo en la vida, es más barato la prevención
y que la corrección, y eso la seguridad patrimonial no es la excepción. Muy bien, les agradezco su atención. Acuérdense que estamos en www.silconsultores.com y también nos pueden ver en las redes sociales o seguir en las redes sociales en YouTube y en la parte de Facebook. Quedamos a sus órdenes y hasta la próxima.